Fase 4. Entrar a matar. Primero trabajaste la mente de tus víctimas, la seducción mental. Después las confundiste y estimulaste, la seducción emocional. Ahora ha llegado el momento del combate cuerpo a cuerpo, la seducción física. En este punto tus víctimas son débiles y rebosan deseo. Si les muestras un poco de frialdad o indiferencia, desatarás pánico. Te seguirán con impaciencia y energía erótica. 21. Dales la oportunidad de caer, él o la perseguida, para hacerlas hervir, adormecer su mente y calienta sus sentidos. Lo mejor es que las traigas a la lujuria, emitiendo ciertas señales cargadas que las exalten y que propaguen el deseo sexual como un veneno. 22. Usa señuelos físicos. El momento de atacar y entrar a matar llega cuando tu víctima arde en deseos, pero no espera conscientemente el arribo del clímax. 23. Domina el arte de la acción audaz. Una vez concluida la seducción, existe el peligro de que el desencanto aparezca y arruine tu arduo trabajo. 24. Cuídate de las secuelas. Si buscas una relación, deberás volver a seducir constantemente a la víctima, creando tensión y liberándola. Si tu víctima ha de ser sacrificada, hazlo rápida y limpiamente, para que estés en libertad, física y psicológica, de pasar a la siguiente. El juego volverá a empezar entonces. 21. Dales la oportunidad de caer. El perseguidor perseguido. Si tus objetivos se acostumbran a que seas tú el agresor, pondrán poca energía de su parte y la tensión disminuirá. Debes despabilarlos, invertir la situación. Una vez sometidos a tu hechizo, da un paso atrás y empezarán a seguirte. Comienza con un dejo de distanciamiento, una desaparición inesperada, la insinuación de que te aburres. Causa agitación fingiendo interesarte en otra. No seas explícito. Que solo lo sientan y su imaginación hará el resto, creando la duda que deseas. Pronto querrán poseerte físicamente y su compostura se evaporará. La meta es que caigan en tus brazos por iniciativa propia. Crea la ilusión de que se seduce al seductor. Gravedad seductora. A principios de la década de 1840, el centro de atención en el mundo de arte francés era una joven llamada Apollonie Sabatier. Su belleza era a tal grado natural que escultores y pintores competían por inmortalizarla en sus obras, aunque ella era también encantadora, de palabra fácil y seductoramente autosuficiente. Atraía a los hombres. Su departamento en París se convirtió en centro de reunión de escritores y artistas, y pronto Madame Sabatier, como terminó por conocérsele, aunque no estaba casada, daba cobijo a uno de los salones literarios más importantes de Francia. Escritores como Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, padre, y Théophile Gautier estaban entre sus invitados regulares. Omisiones negativas, desviaciones, engaños, distracciones y humildad. Todo destinado a provocar este segundo estado, el secreto de la verdadera seducción. La seducción vulgar quizá proceda por persistencia, pero la verdadera seducción procede por ausencia. Es como la esgrima, se precisa de campo para la finta. Durante este periodo, el seductor Johannes, lejos de buscar acercarse a ella, intenta mantener su distancia mediante varias estratagemas. No habla directamente con ella, sino solo con su tía, y entonces de temas triviales o absurdos. Neutraliza todo con la ironía y una pedantería fingida. No reacciona a ningún movimiento femenino o erótico,
e incluso le busca un pretendiente de opereta que la desencante y engañe, al punto en que ella misma toma la iniciativa y rompe su compromiso, completando así la seducción y creando la situación ideal para su total abandono. Jean Baudrillard, de la seducción. Hacia fines de 1852, cuando tenía 30 años, Madame Sabatier recibió una carta anónima. El autor confesaba amarla hondamente. Inquieto por la idea de que ella considerara ridículos sus sentimientos, no revelaba su nombre, pero debía hacerle saber que la adoraba. Sabatier estaba acostumbrada a tales atenciones. Un hombre tras otro se habían enamorado de ella, pero esta carta era diferente. Ella parecía haber inspirado en ese hombre un fervor casi religioso. La carta, escrita con letra disimulada, contenía un poema dedicado a ella titulado «A la que es demasiado alegre». Comenzaba elogiando su belleza, pero terminaba con estos versos. Así yo quisiera una noche, cuando la hora del placer llega, trepar sin ruido, como un cobarde, a los tesoros que te adornan. Y, vertiginosa dulzura, a través de esos nuevos labios, más deslumbrantes y más bellos, inocularte mi veneno, hermana mía. A la adoración de su admirador se añadía claramente una extraña clase de lascivia, con un toque de crueldad. El poema la intrigó y perturbó y no tenía idea de quién la había escrito. Semanas después llegó otra carta. Como en la ocasión anterior, el autor envolvía a Madame Sabatier en una veneración digna de culto, mezclando lo físico y lo espiritual. Y como la vez anterior, había un poema, toda entera, en que escribió: ya que en ella todo está dictaminado, es difícil elegir. Mística metamorfosis que mis sentidos confunde. Su aliento se vuelve mística, su voz se troca en perfume. Era evidente que el autor estaba obsesionado con la presencia de Madame y pensaba sin cesar en ella, pero entonces ella empezó a obsesionarse con el poeta, pensando en él día y noche y preguntándose quién sería. Las cartas posteriores solo agudizaron el hecho. Era halagador saber que él estaba fascinado por algo más que su belleza, pero también que no era inmune a sus encantos físicos. El rumor se extendió por todas partes. Llegó incluso a oídos de la reina Guinevere, quien estaba cenando. Ella estuvo a punto de quitarse la vida cuando oyó el pérfido rumor de la muerte de Lancelot. Lo dio por cierto y la trastornó tanto que apenas si podía hablar. Se levantó al instante de la mesa y pudo desahogar su pena sin ser vista ni oída. La idea de matarse le obsesionaba tanto que repetidamente se prendía de la garganta. Pero antes se confesó en su conciencia, se arrepintió y pidió perdón a Dios. Se acusó de haber pecado contra quien ella sabía que siempre había sido suyo, y quien aún lo sería si viviera. Contó todas sus crueldades y recordó cada una de ellas, reparaba en cada cual y repetía con frecuencia: ¡ay, qué desgracia! ¿Qué pensaba yo cuando mi amante se presentó ante mí y yo no me digné a recibirlo y ni siquiera a escucharlo? ¿No fui acaso una tonta por negarme a hablar con él y a mirarlo siquiera? ¡Una tonta! No, ayúdame, Dios. Dios mío, fui cruel y embustera. Creo que fui yo quien le dio ese golpe mortal, cuando llegaba felizmente ante mí esperando que lo recibiera con gusto, y yo lo recibía sin siquiera mirarlo. ¿No era eso acaso un golpe mortal? En ese momento, cuando yo me negaba a hablar, creo haber cegado su corazón y su vida. Esos 2 golpes lo mataron, supongo, no un asesino a sueldo. ¡Ay, Dios! ¿Seré perdonada por esta muerte, este pecado? ¡Nunca! Primero se secarán todos los ríos y los mares. ¡Ay, qué desgracia!
qué consuelo y reparación me habría dado tenerlo una vez más en mis brazos antes de que muriera. ¿Cómo? Sí, totalmente desnuda, junto a él, para disfrutar de él por completo. Cuando llegaron a 6 o 7 leguas del castillo en que el rey Bademagu se encontraba, él recibió una grata noticia sobre Lancelot, noticia que le dio disgusto escuchar. Lancelot vivía e iba de regreso, fuerte como un roble. Se comportó apropiadamente al ir a informarlo a la reina. «Buen señor», le dijo ella, «lo creo porque usted lo dice. Pero si él estuviera muerto, le aseguro que yo no podría volver a ser feliz jamás». Lancelot vio cumplirse entonces su mayor deseo. La reina buscaba voluntariamente su compañía y su afecto, mientras él la tenía entre sus brazos y ella en los suyos. Su juego de amor le parecía tan bueno y tan dulces sus besos y caricias que en verdad los dos sentían una dicha y maravilla de las que nunca antes habían oído hablar ni conocido. Mas dejaré que esto siga en secreto por siempre, pues no debería escribirse de ello. El placer más delicioso y exquisito es el insituado, pero nunca dicho. Chrétien de Troyes, romances artúricos. Un día se le ocurrió a Madame Sabatier quién podía ser el autor. Charles Baudelaire, un joven poeta que había frecuentado su salón durante varios años. Parecía tímido, de hecho apenas si le había dirigido la palabra, pero ella había leído algo de su poesía, y aunque los poemas de las cartas eran más pulidos, el estilo era similar. En el departamento de ella, Baudelaire siempre se sentaba civilizadamente en una esquina, pero ahora que Madame lo pensaba, le sonreía extraña, nerviosamente. Era la mirada de un joven enamorado. Cuando se le presentaba, ella lo observaba con atención y entre más lo hacía, más segura estaba de que él era el autor de aquellas cartas, aunque jamás confirmó su intuición, porque no quería hacerle frente. Podía ser tímido, pero era hombre, y en algún momento tendría que abordarla. Ella estaba segura de que lo haría. Luego, de repente, las cartas dejaron de llegar, y Madame Sabatier no podía entender por qué, pues la última había sido más rendida que todas las anteriores. Pasaron varios años en los que Madame pensó a menudo en las cartas de su admirador anónimo, las cuales nunca se renovaron. En 1857, sin embargo, Baudelaire publicó un libro de poesía, Las flores del mar, y Madame Sabatier reconoció varios de los versos. Eran los que había escrito para ella. Esta vez estaban al descubierto para que todos los vieran. Poco más tarde el poeta le envió un regalo, un ejemplar especialmente encuadernado de su libro y una carta, en esta ocasión firmada con su nombre. Sí, escribió. Él era el autor anónimo. ¿Lo perdonaría por haber sido tan misterioso en el pasado? Además, sus sentimientos por ella eran más intensos que nunca. ¿Pensó usted por algún momento que habría podido olvidarla? Usted es para mí más que una apreciada imagen evocada en sueños. Es una superstición. Mi compañera constante, mi secreto. Adiós, querida Madame. Beso sus manos con profunda devoción. Esta carta tuvo mayor efecto en Madame Sabatier que las otras. Quizá fue la infantil sinceridad de él y el hecho de que por fin le hubiera escrito directamente. Tal vez fue que él la amaba pero no le pedía nada, a diferencia de todos los demás hombres que ella conocía, quienes en cierto momento siempre habían resultado desear algo. Sea lo que fuere, ella tenía un deseo incontrolable de verlo. Al día siguiente lo visitó a su departamento, a solas. Baudelaire se presentó a la hora fijada.
Se sentó nerviosamente en una silla mirando a Madame con sus grandes ojos, diciendo poco, y lo que dijo era formal y cortés. Parecía distante. Cuando se marchó, una suerte de pánico se apoderó de Madame Sabatier, y al día siguiente le escribió una primera carta. Hoy estoy más serena y puedo experimentar más claramente la impresión de la tarde que pasamos juntos el martes. Puedo decirle sin riesgo que usted crea que exagero, que soy la mujer más feliz sobre la faz de la tierra, que nunca he sentido con más verdad que lo amo y que jamás lo he visto lucir más bello, más adorable, querido amigo. Madame Sabatier no había escrito una carta así nunca. Siempre había sido la perseguida. Esta vez había perdido su usual control de sí misma, y las cosas no hicieron más que empeorar. Baudelaire no contestó de inmediato. Cuando ella volvió a verlo, él se mostró más frío que antes. Ella tuvo la sensación de que había otra, de que su anterior querida, Jeanne Duval, había reaparecido repentinamente en su vida y lo alejaba de ella. Una noche, Madame tomó la iniciativa, lo abrazó, intentó besarlo, pero él no respondió, y halló al instante una excusa para retirarse. ¿Por qué de pronto era tan inaccesible? Ella empezó a ahogarlo en cartas, rogándole que la buscara. Sin poder dormir, esperaba toda la noche que él apareciera. Jamás había experimentado tal desesperación. Tenía que seducirlo de algún modo, poseerlo, tenerlo para ella. Lo intentó todo. Cartas, coquetería, toda clase de promesas, hasta que por fin él le escribió que ya no estaba enamorado de ella, y eso fue todo. Llegaba a veces a ser tan intelectual que como mujer me sentía aniquilada, pero luego se volvía apasionado, con tal desenfreno que casi me hacía temblar. En ocasiones yo era una extraña para él, otras se abandonaba a mí por completo, pero luego, al abrazarlo, todo desaparecía y con mis brazos solo ceñía las nubes. Cordelia, describiendo a Johannes en Søren Kierkegaard, Diario de un seductor. Interpretación. Baudelaire era un seductor intelectual. Quería abrumar a Madame Sabatier con palabras, dominar sus pensamientos, hacer que se enamorara de él. Físicamente lo sabía, no podía competir con sus muchos otros admiradores. Él era tímido, torpe, no particularmente apuesto. Así que recurrió a su única fortaleza, la poesía. Perseguirla con cartas anónimas le concedía un estremecimiento perverso. Debía saber que ella se daría cuenta, finalmente, de que él era su corresponsal. Nadie más escribía como él. Pero quería que ella lo descubriera por sí sola. Dejó de escribirle porque se interesó en otra, pero sabía que ella pensaría en él. Se haría preguntas, quizá lo esperaría. Y cuando publicó su libro, decidió escribirle de nuevo, esta vez directamente, agitando el antiguo veneno que le había inyectado. Cuando estuvieron solos, él pudo ver que ella esperaba que hiciera algo, que la abrazara, pero él no era de esa clase de seductor. Además, les daba placer contenerse, sentir su poder sobre una mujer a la que muchos deseaban. Para el momento en que ella pasó al contacto físico y tomó la iniciativa, la seducción había terminado para él. La había enamorado. Eso era suficiente. El devastador efecto del
tira y afloja de Baudelaire sobre Madame Sabatier nos da una gran lección sobre la seducción. Primero, siempre es mejor guardar cierta distancia de tus objetivos. No es preciso que llegues al grado de mantener el anonimato, pero no se te debe ver tan seguido ni como impertinente. Si estás siempre ante ellos, si siempre eres quien tomas la iniciativa, se acostumbrarán a ser pasivos, y la atención en tu seducción se reducirá. Sírvete de cartas para que piensen en ti todo el tiempo, para nutrir tu imaginación. Cultiva el misterio. Impide que te entiendan. Las cartas de Baudelaire eran maravillosamente ambiguas y combinaban lo físico y lo espiritual, así que engañaban a Sabatier con su multiplicidad de posibles interpretaciones. Es cierto que no podríamos amar si en nosotros no hubiera un recuerdo, en gran medida un recuerdo inconsciente de que alguna vez fuimos amados. Pero tampoco podríamos amar si esta sensación de ser amados no hubiera sufrido en algún momento el efecto de la duda, si siempre estuviéramos seguros de ellos. En otras palabras, el amor no sería posible sin haber sido amados y sin haber perdido, después, la certeza de haber sido amados. La necesidad de ser amados no es elemental, ciertamente es una necesidad adquirida mediante la experiencia en la infancia tardía. Sería mejor decir, mediante muchas experiencias o mediante la repetición de experiencias similares. Creo que estas experiencias son de tipo negativo. El niño toma conciencia de que no es amado o de que el amor de su madre no es incondicional. El bebé aprende que su madre puede disgustarse con él, retirarle su afecto si no se porta como ella quiere, que puede enojarse o enfadarse. Creo que esta experiencia produce sentimientos de ansiedad en el infante. La posibilidad de perder el amor de su madre golpea sin duda al niño con una fuerza que, al igual que un terremoto, no puede ser enfrentada. El niño que experimenta el disgusto y aparente retiro de afecto de su madre, al principio reacciona con temor a esta amenaza. Trata de recuperar lo que parece perdido expresando hostilidad y agresividad. El cambio en su carácter ocurre solo después del fracaso, cuando se da cuenta de que su esfuerzo es un fracaso, y entonces tiene lugar algo muy extraño, ajeno a nuestro pensamiento consciente, pero muy cercano al estilo infantil. En vez de asir directamente al objeto y tomar posesión de él en forma agresiva, el niño se identifica con el objeto tal como éste era antes. Hace lo mismo que la madre le hizo en ese feliz momento que ha pasado. Este proceso es muy ilustrativo porque moldea el patrón del amor en general. El niño muestra así en su propia conducta lo que quiere que su madre le haga, cómo debería portarse con él. Anuncia este deseo exhibiendo su ternura y afecto por su madre, que antes se los ha dado a él. Este es un intento por vencer la desesperación y sensación de pérdida al asumir el papel de la madre. El niño trata de mostrar lo que desea haciéndolo él mismo. Mira, me gustaría que actuaras así conmigo, que fueras así de tierna y cariñosa conmigo. Claro que esta actitud no es el resultado de consideración o planeación razonada, sino de un proceso emocional de identificación, un intercambio natural de roles con el propósito inconsciente de seducir a la madre a fin de que cumpla el deseo propio. El niño muestra por medio de sus acciones cómo quiere ser amado. Esta es una primitiva demostración por inversión, un ejemplo de cómo hacer lo que él quiere que ella haga. En esta demostración reside el recuerdo de las atenciones, ternuras y caricias alguna vez recibidas de la madre u otros seres queridos. Theodor Reik, de amor y de deseo.
Luego, en el momento en que tus blancos rebosen deseo e interés, cuando quizá esperen que des un paso, como ese día esperó Madame Sabatier en su departamento, da marcha atrás. Sé inesperadamente distante, amigable, pero hasta ahí, ciertamente no sexual. Permite que eso se asiente 1 o 2 días. Tu reticencia detonará ansiedad, y la única manera de aliviar esa ansiedad será perseguirte y poseerte. Da marcha atrás entonces, y harás que tus objetivos caigan en tus brazos como fruto maduro, ciegos a la fuerza de gravedad que los atrae a ti. Cuanto más participen, cuanto más comprometan su voluntad, más profundo será el efecto erótico. Los has desafiado para que usen sus poderes seductores en ti, y cuando reaccionen, la situación se invertirá y te perseguirán con desesperada energía. Me retraigo y entonces le enseño a ella a ser victoriosa al perseguirme. Retrocedo sin cesar y con este movimiento hacia atrás le enseño a conocer a través de mí todos los poderes del amor erótico, sus turbulencias, ideas, su pasión, lo añorante que es y la esperanza y la expectación impaciente. Soren Kierkegaard. Claves para la seducción. Dado que somos criaturas naturalmente obstinadas y testarudas, así como proclives a sospechar de los motivos de los demás, en el curso de la seducción es totalmente natural que tu objetivo se te resista de alguna manera. Es raro que la seducción sea fácil o sin reveses, pero una vez que tu víctima vence alguna de sus dudas y empieza a caer bajo tu hechizo, llegará un momento en que comenzará a soltarse. Quizás sienta que tú la llevas, pero lo disfruta. A nadie le gustan las cosas complicadas y difíciles, y tu objetivo esperará que la conclusión llegue rápido. Este es el momento en que debes aprender a contenerte. Brinda el clímax placentero que él tan codiciosamente aguarda. Sucumbe a la tendencia natural a dar pronto fin a la seducción y perderás la oportunidad de incrementar la tensión, de caldear aún más la aventura. Después de todo, no buscas una víctima menuda y pasiva con quien jugar. Quieres que la seducida comprometa con todas sus fuerzas su voluntad, se convierta en participante activo en la seducción. Deseas que te persiga y que, entre tanto, caiga irremediablemente atrapado en tu telaraña. La única forma de lograr esto es dar marcha atrás y provocar ansiedad. Anteriormente ya te habías distanciado por motivos estratégicos, véase el capítulo 12, pero esto es distinto. El objetivo ya se ha enamorado de ti, y tu retraimiento dará lugar a ideas precipitadas. Pierdes interés, en cierto modo, es culpa suya. Tal vez se deba a algo que hizo. En vez de pensar que los rechazas, tus objetivos querrán hacer esta otra interpretación. Pues si la causa del problema es algo que ellos hicieron, podrán recuperarte si cambian de conducta. Si sencillamente tú los rechazaras, por el contrario, ellos no tendrían ningún control. La gente siempre quiere preservar la esperanza, entonces te buscará, tomará la iniciativa, pensando que eso dará resultado. Ella elevará la temperatura erótica. Comprende, la voluntad de una persona se relaciona directamente con su líbido, su deseo erótico. Cuando tus víctimas te esperan pasivamente, su nivel erótico es bajo. Cuando se vuelven perseguidoras, involucrándose en el proceso, hirviendo de tensión y ansiedad, la temperatura aumenta. Auméntala entonces tanto como puedas. Cuando te retraigas, hazlo con sutileza. La intención es infundir inquietud. Tu frialdad o distancia saltará a la vista de tus objetivos cuando estén solos, en forma de duda ponzoñosa que se filtrará en su mente.
Su paranoia se volverá autogeneradora. Tu retroceso sutil hará que quieran poseerte, así que se arrojarán voluntariamente a tus brazos sin que los presiones. Esto es diferente a la estrategia del capítulo 20, en la que infliges heridas profundas, creando una pauta de dolor y placer. En ese caso, la meta es volver a tus víctimas débiles y dependientes. En este, activas y enérgicas. ¿Qué estrategia preferirás? Es posible combinarlas. Dependerá de lo que desees y de las proclividades de tu víctima. En el diario de un seductor de Søren Kierkegaard, Johannes se propone seducir a la joven y bella Cordelia. Empieza siendo un tanto intelectual con ella e intrigándola poco a poco. Luego le manda cartas románticas y seductoras. Entonces la fascinación de ella se convierte en amor. Aunque en persona él se mantiene algo distante, ella percibe grandes profundidades en él y está segura de que la ama. Un día, mientras conversan, Cordelia tiene una sensación extraña. Algo en él ha cambiado. Johannes parece más interesado en las ideas que en ella. En los días siguientes, esta duda se acrecienta. Las cartas son un poco menos románticas. Falta algo. Sintiéndose ansiosa, ella se vuelve paulatinamente enérgica. Se convierte en perseguidora y deja de ser la perseguida. La seducción es entonces mucho más excitante, al menos para Johannes. El retroceso de Johannes es sutil. Da meramente la impresión a Cordelia de que su interés es un poco menos romántico que el día anterior. Vuelve a ser el intelectual. Esto incita a la preocupante idea de que los encantos y belleza naturales de Cordelia ya no ejercen mucho efecto en él. Ella debe esforzarse más, provocarlo sexualmente, demostrar que tiene cierto poder sobre él. Arde entonces en deseos eróticos, llevada a ese punto por el sutil retiro del afecto de Johannes. Cada género tiene sus propios señuelos seductores, que le son naturales. El hecho de que intereses a alguien, pero no respondas sexualmente, es muy perturbador y plantea un reto, encontrar la manera de seducirte. Para producir este efecto, revela primero interés en tus objetivos por medio de cartas o insinuaciones sutiles, pero cuando estés en su presencia, asume una especie de neutralidad asexual. Sea amigable, incluso cordial, pero nada más. Los empujarás así a armarse de los encantos seductores naturales a su sexo, justo lo que tú deseas. En las etapas avanzadas de la seducción, deja sentir a tus objetivos que te interesa a otra persona, lo cual es otra forma de dar marcha atrás. Cuando Napoleón Bonaparte conoció a la joven viuda Josefina Beauharnais en 1795, le excitaron su exótica belleza y las miradas que le dirigía. Empezó a asistir a sus soirées semanales y para su deleite, ella ignoraba a los demás hombres y permanecía a su lado, escuchándolo con atención. Se descubrió enamorándose de Josefina y tenía todas las razones para creer que ella sentía lo mismo. Luego, en un soirée, ella se mostró amigable y atenta, como de costumbre, salvo que fue igualmente amigable con otro hombre, un aristócrata de otro tiempo, como la propia Josefina. El tipo de hombre con quien Napoleón jamás podría competir en modales e ingenio. Dudas y celos empezaron a bullir. Como militar, Napoleón conocía el valor de pasar a la ofensiva y tras varias semanas de una campaña rápida y agresiva, la tuvo para él solo. Y finalmente se casó con ella. Claro que Josefina, como astuta seductora, lo había preparado todo.
No dijo que otro hombre le interesara, sino que su mera presencia en su casa, una mirada aquí y allá, gestos sutiles, dieron esa impresión. No existe manera más eficaz de dar a entender que tu deseo disminuye. Pero para hacer demasiado obvio tu interés en otra persona podría resultar contraproducente. Esta situación no se presta a que parezcas cruel. Los efectos que persigues son duda y ansiedad. Tu posible interés en otro debe ser apenas perceptible a simple vista. Una vez que alguien se ha enamorado de ti, toda ausencia física producirá inquietud. Literalmente, abres espacio. La seductora rusa Lu Andreas Salomé tenía una presencia intensa. Cuando un hombre estaba con ella, él sentía que sus ojos lo traspasaban y con frecuencia le extasiaban la coquetería de sus modales y su espíritu. Pero luego casi invariablemente ocurría algo. Ella tenía que dejar la ciudad un tiempo o estaría demasiado ocupada para verlo. Durante sus ausencias, los hombres se enamoraban perdidamente de Lu y juraban ser más enérgicos la próxima vez que estuviera con ellos. Tus ausencias en este avanzado momento de la seducción deben parecer al menos un tanto justificadas. No insinúes un distanciamiento franco, sino una ligera duda. Quizá habrías podido hallar una razón para quedarte. Quizá estés perdiendo interés. Tal vez hay alguien más. En tu ausencia, el aprecio de la víctima por ti aumentará. Olvidará tus deseos, olvidará tus defectos, perdonará tus faltas. En cuanto vuelvas, saldrá en pos de ti, como tú quieres. Será como si hubieras regresado de entre los muertos. De acuerdo con el psicólogo Theodor Reik, aprendemos a amar únicamente por medio del rechazo. Cuando niños, nuestra madre nos colma de amor. No sabemos nada más. Pero cuando crecemos empezamos a sentir que su amor no es incondicional. Si no nos portamos bien, si no la complacemos, ella puede retirarlo. La idea de que retirará su afecto nos llena de ansiedad y al principio de furia. Ya verá, haremos un berrinche. Pero esto nunca funciona y poco a poco nos damos cuenta de que la única manera de impedir que ella vuelva a rechazarnos es imitarla. Ser tan cariñosos, buenos y afectuosos como ella. Esto la unirá a nosotros muy profundamente. Esta pauta queda impresa en nosotros por el resto de nuestra vida. Al experimentar rechazo o frialdad, aprendemos a cortejar y perseguir, a amar. Recrea esta pauta primaria en tu seducción. Primero, colma de afecto a tus objetivos. No tendrán muy clara la causa, pero experimentarán una sensación divina, y no querrán perderla. Cuando ésta desaparezca, en tu retroceso estratégico tendrán momentos de ansiedad y enojo. Quizá hagan un berrinche, y luego surgirá la misma reacción infantil. La única forma de recuperarte, de asegurarte, será invertir la pauta, imitarte, ser los afectuosos, los que dan. Es el terror al rechazo el que invierte la situación. A menudo esta pauta se repetirá naturalmente en un romance o relación. Una persona se muestra fría, la otra la persigue. Luego se muestra fría a su vez, lo que convierte a la primera en perseguidora y así sucesivamente. Como seductor, no dejes esto al azar, haz que suceda. Enseña a las otras personas a ser seductora, justo como la madre enseñó a su manera al hijo a corresponder a su amor retrocediendo. Por tu bien, aprende a disfrutar esta inversión de roles. No te limites a jugar a ser el perseguido. Disfrútalo. Entrégate a ello. El placer de que tu víctima te persiga puede sobrepasar con frecuencia la emoción de la caza. Símbolo. La granada.
cuidadosamente cultivada y atendida, empieza a madurar. No la recojas muy pronta, ni la desprendas del tallo. Estará dura y amarga. Deja que gane peso y jugo, y retrocede. Caerá por sí sola. Su pulpa es entonces más deliciosa. Reverso. Hay momentos en que abrir espacio y crear ausencia te explotará en la cara. Una ausencia en un momento crítico en la seducción podría hacer que el objetivo perdiera interés en ti. Esto también deja demasiado al azar. Mientras estés lejos, él podría hallar otra persona y dejar de pensar en ti. Cleopatra sedujo fácilmente a Marco Antonio, pero tras sus primeros encuentros, él regresó a Roma. Cleopatra era misteriosa y seductora, pero si dejaba pasar mucho tiempo, él olvidaría sus encantos. Así que abandonó su usual coquetería y fue en pos de él cuando estaba en una de sus campañas militares. Ella sabía que una vez que la viera, caería de nuevo bajo su hechizo y la perseguiría. Usa la ausencia solo cuando estés seguro del afecto del objetivo y nunca la prolongues demasiado. Es más efectiva en un momento avanzado de la seducción. Asimismo, nunca abras demasiado espacio. No escribas con demasiada infrecuencia. No te comportes con excesiva frialdad. No demuestres demasiado interés en otra persona. Esta es la estrategia de combinar placer y dolor, la cual se detalló en el capítulo 20, y creará una víctima dependiente o incluso la hará renunciar por completo. Algunas personas, asimismo, son inveteradamente pasivas. Esperan que des el paso audaz, y si no lo haces, te creen débil. El placer por obtener de una víctima así es menor que el que recibirás de alguien más activo. Pero, si te relacionas con este tipo de personas, haz lo necesario para salirte con la tuya, y luego termina el romance y pasa a otra cosa. 22. Usa señuelos físicos. Los objetivos de mente activa son peligrosos. Si entreven tus manipulaciones, podrían tener súbitas dudas. Pon a descansar su mente poco a poco y despierta sus durmientes sentidos combinando una actitud no defensiva con una presencia sexual apasionada. Mientras tu aire sereno y despreocupado reduce sus inhibiciones, tus miradas, voz y modales desbordantes de deseo y sexo les crisparán los nervios y elevarán su temperatura. No fuerces nunca el contacto físico. En cambio, contagia de ardor a tus blancos. Hazles sentir apetito carnal. Condúcelos al momento. Un presente intenso en que la moral, el juicio y la preocupación por el futuro se derretirán por igual y el cuerpo sucumbirá al placer. Aumento de la temperatura. En 1889, el destacado empresario teatral de Nueva York, Ernest Jurgens, visitó Francia en uno de sus muchos viajes de búsqueda de talentos. Jurgens era famoso por su honestidad, cosa rara en el turbio mundo del espectáculo, y por su capacidad para hallar espectáculos inusuales. Debía pasar la noche en Marsella, y mientras recorría el muelle del antiguo puerto, oyó que excitados silbidos salían de un cabaret de baja estofa, y decidió entrar. Actuaba una bailarina española de 21 años de edad, llamada Carolina Otero, y tan pronto como Jurgens puso los ojos en ella, fue otro. La apariencia de la Otero, era deslumbrante. 1,74 de altura,
ardientes ojos negros, cabello negro hasta la cintura, el cuerpo encorsetado en una perfecta figura de reloj de arena. Pero fue su manera de bailar lo que hizo latir con fuerza el corazón de Jürgens. Vivo su cuerpo entero, contoneándose como animal en celo, mientras ejecutaba un fandango. Su baile apenas si era profesional, pero ella tanto lo gozaba y era tan desenvuelta que nada de eso importaba. Jürgens tampoco pudo evitar fijarse en los hombres en el cabaret, que la veían boquiabiertos. Después del espectáculo, Jürgens fue a los camerinos para presentarse. Los ojos del lautero cobraron vida mientras él le hablaba de su trabajo y de Nueva York. Él sintió un pudor, un ardor, una punzada en el cuerpo mientras ella lo miraba de arriba a abajo. La voz de ella era grave y áspera. La lengua constantemente en juego mientras arrastraba la R. Tras cerrar la puerta, Otero ignoró de golpes y súplicas de los admiradores que se morían por hablar con ella. Dijo que su modo de bailar era natural, su madre era gitana. Luego pidió a Jürgens que la acompañara esa noche, y cuando él le ayudaba a ponerse su abrigo, ella se inclinó ligeramente hacia él, como si perdiera el equilibrio. Mientras recorrían la ciudad, el brazo de ella en el de él, Lautero ocasionalmente le murmuraba algo al oído. Jürgens sintió fumarse su usual reserva. La apretó más contra su cuerpo. Era padre de familia y nunca había considerado engañar a su esposa, pero sin pensarlo llevó a Lautero al hotel donde él se hospedaba. Ella empezó a quitarse un poco de ropa, abrigo, guantes, sombrero, algo perfectamente normal, pero la forma en que lo llevó a cabo hizo que él perdiera toda compostura. Normalmente tímido, Jürgens se lanzó al ataque. El año era 1907 y la bella Otero llevaba para entonces más de 12 años como figura internacional. La historia fue contada por Maurice Chevalier. Yo era una joven estrella a punto de debutar en el Folies. Otero tenía varias semanas de ser ahí la primera figura, y aunque yo sabía quién era ella, nunca la había visto dentro ni fuera del escenario. Corrí agacha la cabeza pensando en algo cuando volteé. Ahí estaba, la bella, en compañía de otra mujer, caminando en dirección a mí. Otero tenía entonces cerca de 40 años y yo ni siquiera llegaba a los 20. Pero, qué hermosa era. Era alta, de cabello oscuro, con un cuerpo magnífico como el de las mujeres de entonces, no como los pesos ligeros de hoy. Chevalier sonrió. Claro que también me gustan las mujeres modernas, pero en Otero había una especie de encanto fatal. Los tres nos paralizamos un momento, sin decir palabra, yo contemplando a la bella, que ya no era tan joven y quizá tampoco tan bonita, pero seguía siendo toda una mujer. Ella me miró de frente y luego se volvió a la dama que iba con ella, una amiga supongo, y le preguntó en inglés, que creyó que yo no entendía, ¿quién es este chico tan guapo? La otra contestó, Chevalier. Tiene unos ojos preciosos, dijo la bella, mirándome de hito en hito. Luego casi me dejó helado con su franqueza. Me pregunto si le gustaría acostarse conmigo. Me preguntó si le gustaría acostarse conmigo. Creo que se lo preguntaré. Solo que no lo dijo con tanta delicadeza. Era mucho más cruda y al grano.
En ese momento tuve que tomar una decisión rápida. La bella se acercó a mí. En vez de presentarme y sucumbir a las consecuencias, fingí no comprender lo que ella había dicho, pero anuncié alguna cortesía en francés y me fui a mi camerino. Vi que la bella sonreía en forma extraña al pasar a su lado, como una reluciente tigresa que viera escapársele la cena. Por un breve segundo pensé que se volvería y me seguiría. ¿Qué habría hecho Chevalier si ella lo hubiera perseguido? Su labio inferior se venció en ese semioín tan propio de los franceses. Entonces sonrió. Habría caminado más despacio para que ella me alcanzara. Arthur H. Lewis, La bella Otero. A la mañana siguiente, Jürgens ofreció a la Otero un lucrativo contrato, un gran riesgo, considerando que en los mejores de los casos ella era una amateur. La llevó a París y le asignó uno de los mejores instructores de teatro. Tras volver deprisa a Nueva York, informó a los diarios sobre aquella misteriosa belleza española, llamada a conquistar a la ciudad. Poco después, periódicos rivales aseguraban que ella era una condesa andaluza, prófuga de un harén, la viuda de un jeque y cosas así. Él hacía frecuentes viajes a París para estar con ella, olvidándose de su familia y prodigándole dinero y regalos. El debut de la Otero en Nueva York en octubre de 1890 fue un éxito clamoroso. La Otero baila con desenfreno, se leía en un artículo de The New York Times. Ágil y flexible, su cuerpo parece el de una serpiente al retorcerse en rápidas y gráciles curvas. En unas cuantas semanas la sociedad de Nueva York la aclamaba, y ella se presentaba en fiestas privadas a altas horas de la noche. El magnate William Vanderbilt la cortejó con joyas costosas y veladas en su yate. Otros millonarios se disputaban su atención. Entretanto, Jürgens tomaba dinero de su compañía para pagar los regalos que le destinaba. Haría cualquier cosa para conservarla, una tarea en la que enfrentaba feroz competencia. Meses después, luego de que sus malos manejos se hicieron públicos, era un hombre arruinado. Finalmente se suicidó. La Otero volvió a Francia, a París, y en los años siguientes se encumbró hasta convertirse en la más infausta cortesana de la Belle Époque. Pronto se corrió la voz. Una noche con la bella Otero, como ya se le conocía, era más efectiva que todos los afrodisíacos del mundo. Tenía carácter y era exigente, pero eso era de esperarse. El príncipe Alberto de Mónaco, plagado de dudas sobre su virilidad, se sintió un tigre insaciable luego de una noche con la Otero. Ella se hizo su querida. Siguieron otros miembros de familias reales, el príncipe Alberto de Gales, más tarde rey Eduardo VII, el Shah de Persia, el gran duque Nicolás de Rusia. Hombres menos adinerados vaciaban sus cuentas bancarias, y Jürgens fue solo el primero de muchos a quienes la Otero condujo al suicidio. Durante la Primera Guerra Mundial, el soldado estadounidense Frederick, de 29 años de edad, destacado en Francia, ganó $37,000 jugando crap durante 4 días. En su siguiente licencia fue a Niza y se registró en el mejor hotel. En su primera noche, en el restaurante del hotel, reconoció a la Otero sentada sola en una mesa. Él la había visto actuar en París 10 años antes y se había obsesionado con ella. La Otero tenía entonces poco menos de 50, pero era más tentadora que nunca. Él deslizó billetes en ciertas manos y consiguió sentarse en su mesa. Apenas si podía hablar, la forma en que sus ojos lo traspasaban, una simple reacomodo en su silla, su cuerpo frotándose con el suyo al ponerse de pie,
su modo de andar frente a él y exhibirse. Más tarde, al recorrer un bulevar, pasaron frente a una joyería. Él entró y momentos después soltaba $31,000 por un collar de diamantes. Durante 3 noches la bella Otero fue suya. Nunca en su vida él se había sentido tan masculino e impetuoso. Años más tarde seguía creyendo que el precio que había pagado bien había valido la pena. Sin duda esperáis a que os conduzca a la sala del festín y deseáis oír todavía mis lecciones. Acude allí tarde y no hagas ostentación de tus gracias hasta que se enciendan las antorchas. El esperar favorece a Venus y la demora es una gran seducción. Si eres fea, parecerás hermosa a los que están ebrios y la noche velará en las sombras tus defectos. Toma los manjares con la punta de los dedos. La distinción en comer tiene gran precio y cuida que tu mano poco limpia imprima señales de suciedad en tu boca. No pruebes nada antes de ir al festín y en la mesa modera tu apetito y aún come algo menos de lo que te pida la gana. Si el hijo de Príamo viera a Helena convertida en una glotona, la hubiera aborrecido diciendo: «¡Qué rapto tan estúpido el mío!». Cada cual se conozca bien a sí misma y preste a su cuerpo diversas actitudes. No favorece a todas la misma postura. La que sea de lindo rostro yazga en posición supina, y la que tenga hermosa la espalda ofrézcala a los ojos del amante. Milanión cargaba sobre sus hombros las piernas de Atalanta. Si las tuyas son tan bellas, lúcelas del mismo modo. La mujer diminuta cabalgue sobre los hombros de su amigo. Andrómaca, que era de larga estatura, nunca se puso sobre los de su esposo Héctor. La que tenga el talle largo oprima con las rodillas el tálamo y deje caer un poco la cabeza. Si sus músculos incitan con la frescura juvenil y sus pechos carecen de máculas, que el amante en pie la vea ligeramente inclinada en el lecho. No te sonrojes soltar como una bacante de Tesalia los cabellos y dejarlos flotar sobre los hombros. Ovidio, el arte de amar. Interpretación. Aunque la bella Otero era hermosa, cientos de mujeres lo eran más que ella, o más encantadoras y talentosas. Pero la Otero estaba constantemente en llamas. Los hombres podían verlo en sus ojos, la forma en que movía el cuerpo, una docena de signos más. La vehemencia que irradiaba procedía de su deseo interior, era insaciablemente sexual. Pero también era una cortesana experta y calculadora, y sabía cómo ejercer su sexualidad. En el escenario hacía que cada hombre del público se avivara, abandonándose en el baile. En persona era más fría si cabe. A un hombre le gusta sentir que una mujer se enciende no porque tenga un apetito insaciable, sino a causa de él. Así, la Otero personalizaba su sexualidad, sirviéndose de miradas, un roce en la piel, un lánguido tono de voz, un comentario picante, para sugerir que el hombre la incendiaba. En sus memorias reveló que el príncipe Alberto era un amante sumamente inepto. Pero él creía, al igual que muchos otros, que con ella era Hércules mismo. La sexualidad de Otero se originaba en realidad en sí misma, pero ella creaba la ilusión de que el hombre era el agresor. La clave para atraer al objetivo, al acto final de tu seducción, es no hacerlo de manera obvia. No anunciar que estás listo para saltar sobre tu presa o que ella salte sobre ti. Todo debe dirigirse a los sentidos, no a la mente consciente. Debes hacer que tu objetivo advierta indicios en tu cuerpo, no en tus palabras o actos. Que tu cuerpo arda en deseos por tu objetivo. Tu deseo debe verse en tus ojos, en el temblor de tu voz, en tu reacción cuando su cuerpo y el tuyo se acercan. No puedes condicionar a tu cuerpo para que actúe de ese modo,
Pero si eliges una víctima, véase el capítulo 1, que ejerza ese efecto en ti, todo fluirá naturalmente. Durante la seducción habrás tenido que contenerte, intrigar y frustrar a la víctima. Tú también te habrás frustrado con ello y estarás que no te aguantas. Una vez que sientas que el objetivo se ha enamorado de ti y no puede retroceder, deja que esos deseos frustrados corran por tu sangre y te hagan entrar en calor. No es necesario que toques a tus objetivos ni que procedas a otros actos físicos. Como la bella Otero sabía, el deseo sexual es contagioso. Tu vehemencia se transmitirá a ellos y arderán a su vez. Que den el primer paso, así no dejarás rastro. El segundo y tercero serán tuyos. Escribe sexo con mayúsculas al hablar de la bella Otero. Lo exudaba. Maurice Chevalier. Reducción de inhibiciones. Un día de 1931, en un poblado de Nueva Guinea, una joven llamada Tupercelay recibió una buena noticia. Su padre, alemán, quien se había marchado meses antes a trabajar en una plantación de tabaco, había regresado de visita. Tupercelay corrió a recibirlo. Su padre iba acompañado por un hombre blanco, vista inusual en esas partes. Era un australiano de Tasmania de 22 años de edad y dueño de la plantación. Se llamaba Errol Flynn. Flynn sonrió cordialmente a Tupercelay, al parecer particularmente interesado en sus senos desnudos. Tal como se acostumbraba entonces en Nueva Guinea, ella solo llevaba puesta una falda de paja. Él le dijo en un inglés rudimentario que era muy bella y no cesó de repetir su nombre, que pronunciaba excepcionalmente bien. No dijo mucho más, de todas maneras. No hablaba su lengua, así que ella se despidió y se fue con su padre. Pero más tarde la joven descubrió para su consternación que Mr. Flynn le había tomado cariño y la había comprado a su padre por 2 cerdos, unas monedas inglesas y algunas conchas usadas como dinero. La familia era pobre y al padre le agradó el precio. Tupercelay tenía un novio en el poblado al que no quería dejar, pero no se atrevió a desobedecer a su padre y se fue con Mr. Flynn a la plantación de tabaco. Por otra parte, no tenía intención de ser amigable con este hombre, del que esperaba el peor de los tratos. ¿Cómo atrae a un hombre?, preguntó a la bella el corresponsal en París del Aftonbladet de Estocolmo el 3 de julio de 1910. Vuélvete lo más femenina posible. Vístete para enfatizar las porciones más interesantes de tu anatomía y hazle saber sutilmente al caballero que estás dispuesta a rendirte en el momento indicado. Para retener a un hombre, reveló Otero poco después a un redactor del Morning Journal de Johannesburgo, actúa como si cada vez que lo vieras fueras presa de un nuevo entusiasmo y con ansia apenas contenida esperarás su impetuosidad. Arthur H. Lewis, La bella Otero. En los primeros días, Tupercelay extrañó mucho su pueblo y se sentía nerviosa y de mal humor. Pero Mr. Flynn era educado y hablaba con una voz tranquilizadora. Ella empezó a relajarse y como él guardaba su distancia, ella decidió que podía acercarse a él sin riesgo. La piel blanca de Mr. Flynn era una delicia para los mosquitos, así que ella empezó a bañarlo cada noche con hierbas perfumadas para mantenerlos lejos. Luego se le ocurrió una idea. Mr. Flynn estaba solo y necesitaba compañía. Para eso la había comprado. En la noche él solía leer. En vez de eso, ella empezó a entretenerlo cantando y bailando.
A veces él trataba de comunicarse con palabras y gestos, batallando pidgin. Ella no tenía idea de lo que intentaba decir, pero la hacía reír. Un día entendió algo, la palabra nadar. La invitaba a nadar con él en el río Laloki. Ella accedió con gusto, pero el río estaba lleno de cocodrilos, así que llevó su lanza por si acaso. De joven omitía la estimulación mental, respondió. Pero desde que empecé a relacionarme con mujeres en la línea de montaje, por así decirlo, descubrí que lo único que uno necesita, quiere o debe tener es lo absolutamente físico. Simplemente lo físico, nada de mente. La mente de una mujer se interpondrá en el camino. ¿De veras? Para mí, hablo de mí, no de todos los hombres. Hablo de lo que he descubierto o necesito. El cuerpo, la cara, el movimiento físico, la voz, la feminidad, la presencia femenina. Eso totalmente, nada más. Eso es lo mejor, no hay posesividad en ello. Me le quedé viendo. Hablo en serio, dijo. Así pienso y siento. Solo la mujer física elemental. Nada más. Cuando lo tengas, aférrate a eso, por un rato efímero. Earl Conrad, Errol Flynn, Memorias. A la vista del río, Mr. Flynn pareció animarse. Se quitó velozmente la ropa y se tiró al agua. Ella lo siguió y nadó tras él. Él la rodeó con sus brazos y la besó. Se dejaron llevar río abajo, y ella se asió de él. Se había olvidado de los cocodrilos y también de su padre, su novio, su pueblo y todo lo demás por olvidar. En un recodo del río, él le cargó en brazos y la llevó a una apartada arboleda cerca de la orilla. Todo sucedió en forma más bien súbita, lo cual fue óptimo para Tupperclay. En adelante, aquel se convirtió en un ritual diario. El río, la arboleda, hasta que llegó el momento en que la plantación de tabaco ya no marchaba bien y Mr. Flynn se fue de Nueva Guinea. Un día después, 10 años después, Blanca Rosa Welter asistió a una fiesta al Hotel Ritz de la Ciudad de México. Mientras recorría el bar en busca de sus amigos, un hombre alto, mayor, le cortó el paso y le dijo con un acento encantador: «Tú debes ser Blanca Rosa». No tuvo que presentarse. Era el famoso actor de Hollywood, Errol Flynn. Su rostro aparecía en carteles en todas partes y era amigo de los organizadores de la fiesta, los Davis, a los que había oído elogiar la belleza de Blanca Rosa, quien cumplía 18 años al día siguiente. La llevó a una mesa en un rincón. Su actitud era gentil y segura, y oyéndolo hablar de ella se olvidó de sus amigos. Él le habló de su belleza, repetía su nombre, dijo que podía hacer la estrella. Antes de que Blanca Rosa se diera cuenta de lo que sucedía, él ya la había invitado a ir a Acapulco, donde vacacionaba. Los Davis, sus amigos mutuos, podrían ir con ella como acompañantes. Eso sería maravilloso, dijo Blanca Rosa, pero su madre nunca aceptaría. No te preocupes por eso, replicó Flynn, y al día siguiente se presentó en su casa con un magnífico regalo para Blanca, un anillo con su piedra natal. Derritiéndose bajo la encantadora sonrisa de Flynn, la madre de Blanca aceptó el plan. Horas después, Blanca iba ya en un avión a Acapulco. Todo era como un sueño. Un dulce desorden en el vestir enciende en la ropa una indecencia.
pasto en los hombros se convierte en excelente distracción, un encaje errante que aquí y allá cautiva al peto carmesí. Un puño negligente, y entonces cintas que fluyen confusas, un pliegue encantador digno de nota en el fondo tempestuoso. Una agujeta descuidada, en cuyo nudo veo una cortesía salvaje, me embrujan más que cuando el arte es demasiado preciso en todo. Robert Herrick, Deleite en el desorden, citado en Peter Washington, edition Poemas eróticos. Los Davis, por órdenes de la madre de Blanca, trataban de no perderla de vista, así que Flynn la subió a una balsa en la que se dejaron arrastrar al océano, lejos de la playa. Las halagadoras palabras de él llenaron los oídos de Blancarosa, y ella le permitió tomarla de la mano y besarla en la mejilla. Esa noche bailaron y, concluida la velada, él la acompañó a su habitación y entonó para ella una canción cuando finalmente se separaron. Era la culminación de un día perfecto. A medianoche ella despertó oyéndolo llamarla por su nombre en el balcón de su habitación. ¿Cómo había llegado hasta ahí? El cuarto de él estaba en el piso de arriba. Debía haber saltado o haberse descolgado, una maniobra peligrosa. Ella se acercó, en absoluto asustada, más bien curiosa. Él la atrajo dulcemente a sus brazos y la besó. El cuerpo de Blanca se convulsionó. Rebasada por esas nuevas sensaciones, totalmente confundida, echó a llorar de felicidad y dijo. Flynn la consoló con un beso y volvió a su cuarto, en forma tan inexplicable como había llegado. Para entonces Blanca ya estaba irremediablemente enamorada de él, y haría lo que él pidiera. Semanas después, de hecho, lo siguió a Hollywood, donde permaneció hasta convertirse en una exitosa actriz, bajo el nombre de Linda Christian. En 1942, Nora Eddington, de 18 años, tenía un trabajo temporal como vendedora de cigarrillos en el Palacio de Justicia del Condado de Los Ángeles. El lugar era entonces un manicomio repleto de reporteros de publicaciones sensacionalistas. 2 muchachas habían acusado a Errol Flynn de violación. Por supuesto, Nora había reparado en Flynn, hombre alto y apuesto que ocasionalmente le compraba cigarrillos, pero su corazón pertenecía a su novio, un joven marín. Semanas más tarde, Flynn fue absuelto. El juicio terminó y el lugar se serenó. Un hombre que ella conoció durante el juicio le llamó un día. Era el brazo derecho de Flynn, y a nombre de este quería invitarla a la casa del actor en Mulholland Drive. Nora no tenía el menor interés en Flynn y en realidad le temía un poco, pero una amiga que se moría por conocerlo la convenció de ir y llevarla. ¿Qué tenía que perder? Nora aceptó. Ese día el amigo de Flynn apareció y la llevó a una espléndida residencia en la punta de una colina. Cuando llegaron, Flynn estaba parado, sin camisa, junto a su piscina. Se acercó a saludar a Nora y a su amiga, moviéndose con elegancia como un esbelto gato y con una actitud tan relajada que Nora dejó de sentirse nerviosa. Él les hizo un recorrido por la casa, llena de objetos de sus varios viajes por el mar. Habló tan maravillosamente de su amor por la aventura que ella deseó haber tenido aventuras propias. Era el caballero perfecto, e incluso la dejó hablar de su novio sin la menor señal de celos. Nora recibía una visita de su novio al día siguiente. Por algún motivo él ya no le pareció tan interesante. Tuvieron una pelea y rompieron en el acto.
Esa noche, Flynn la llevó a la ciudad, al famoso club nocturno Mocambo. Él bebió y bromeó y ella se contagió de su ánimo y le permitió gustosamente tomarla de la mano. De repente cayó presa del pánico. «Soy católica y virgen», soltó, «y algún día llegaré al altar con un velo. Si crees que te vas a acostar conmigo, estás equivocado». Sin perder la calma, Flynn le dijo que no tenía nada que temer. Simplemente le gustaba estar con ella. Nora se relajó y le pidió cortésmente que volviera a tomarla de la mano. En las semanas siguientes se vieron casi todos los días. Ella se hizo su secretaria. Luego acabó por pasar las noches de los fines de semana como su huésped. Él la llevaba a esquiar y a pasear en lancha. Seguía siendo el caballero perfecto, pero cuando la miraba o tocaba su mano, ella se sentía invadida por una sensación estimulante, un hormigueo en la piel que comparaba con el hecho de meterse a una regadera helada un día muy caluroso. Después iba a la iglesia cada vez menos, apartándose de la vida que había conocido. Aunque por fuera nada había cambiado entre ellos. Por dentro toda apariencia de resistencia contra él se había desvanecido. Una noche, luego de una fiesta, ella sucumbió. Flynn y Nora se unieron finalmente en un tempestuoso matrimonio que duró 7 años. Sadni, hijo del faraón Usimares, vio a una mujer muy hermosa entre las estelas del templo. Llamó a su paje y le dijo: «Ve y dile que yo, el hijo del faraón, le daré 10 monedas de oro para que pase una hora conmigo». «Soy pura, no una persona inferior», contesta Lady Tywin. «Si quieres tener placer conmigo vendrás el arte a mi casa en Bubastis. Todo estará listo ahí». Sadni fue a Bubastis en lancha. «Por mi vida», dijo Tywin, «ven arriba conmigo». En el piso superior, tapizado con polvo de lapislázuli y turquesa, Sadni vio varios lechos cubiertos con lienzos reales y muchas vasijas sobre una mesa. «Por favor, toma tu comida», dijo Tywin. «No vis ni a eso», respondió Sadni, mientras los esclavos ponían maderas aromáticas al fuego y esparcían perfume. «Haz aquello por lo que vinimos aquí», repitió Sadni. «Primero harás una escritura para mi manutención», replicó Tywin, «y establecerás una dote para mí de todas las cosas y bienes que te pertenecen por escrito». Sadni accedió, diciendo: «Tráeme al escriba de la escuela». Cuando hizo lo que ella le pidió, Tywin se levantó y se puso un vestido de fino lienzo a través del cual Sadni podía ver todo su cuerpo. Su pasión aumentó, pero ella dijo: «Si es cierto que deseas tener placer conmigo, harás que tus hijos suscriban mi escritura, para que no busquen riña con los míos». Sadni envió por sus hijos. «Si es cierto que quieres tener placer conmigo, harás matar a tus hijos para que no busquen riña con los míos». Sadni consintió de nuevo. «Que se cometa contra ellos el crimen que tu corazón desea. Entra a ese cuarto», dijo Tywin, y mientras los pequeños cadáveres eran arrojados a los perros y gatos callejeros, Sadni se tendió al fin en un lecho de ébano y marfil para que su amor fuera recompensado. Y Tywin se tendió a su lado. Entonces, dice el texto pudorosamente, la magia y el dios Amón hicieron grandes cosas. Los encantos de las mujeres divinas deben haber sido irresistibles, pues los hombres más sabios estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que desearan por entregarse, así fuera solo unos momentos, a sus diestros abrazos. G. R. Tabui, La vida privada de Tutankamón.
Interpretación. Las mujeres que se relacionaban con Errol Flynn y que al final de su vida se contaron en miles, tenían todas las razones del mundo para desconfiar de él. Flynn era lo más cercano en la vida real a un Don Juan. De hecho, había interpretado al legendario seductor en una película. Constantemente estaba rodeado de mujeres, quienes sabían que ninguna relación con él podía durar. Y luego estaban los rumores acerca de su fuerte carácter y de su amor por el peligro y la aventura. Ninguna mujer tuvo más razones para resistírsele que Nora Eddington. Cuando lo conoció, él estaba acusado de violación. Ella sostenía una relación con otro hombre. Era una católica temerosa de Dios. Sin embargo, cayó bajo su hechizo igual que el resto. Algunos seductores, D.H. Lawrence por ejemplo, operan sobre todo en la mente, creando fascinación, estimulando la necesidad de poseerlos. Flynn operaba en el cuerpo. Su fresca y despreocupada actitud contagiaba a las mujeres, lo que reducía la resistencia de éstas. Esto sucedía casi al minuto de haberlas conocido. Como una droga, él sentía a gusto con ellas, gentil y seguro. Una mujer adoptaba ese espíritu dejándose llevar por la corriente que él creaba, olvidándose del mundo y su pesadez. Solo eran ella y él. Luego, tal vez el mismo día, quizás semanas después, llegaba el contacto de la mano de él, cierta mirada que le hacía sentir un cosquilleo, una vibración, una excitación peligrosamente física. Ella delataba ese momento en sus ojos, un sonrojamiento, una risa nerviosa, y él tiraba a matar. Nadie se movía más rápido que Errol Flynn. Sally, ¿qué es el momento y cómo lo define? Porque debo decir con toda honestidad que no lo comprendo. El duque. Cierta disposición de los sentidos, tan inesperada como involuntaria que una mujer puede ocultar, pero que, de ser percibida o intuida por alguien que pueda beneficiarse de ella, la pone en el extremo peligro de estar un poco más dispuesta de lo que cree que debería o podría estar. Rebillón, hijo, el azar, al amor de la lumbre. El mayor obstáculo para la parte física de la seducción es la educación del objetivo. El grado en que ha sido socializado o civilizado. Esa educación conspira para restringir al cuerpo, embotar los sentidos, llenar la mente de dudas y preocupaciones. Flynn tenía la capacidad de devolver a una mujer a un estado más natural, en que el deseo, el placer y el sexo no tenían nada de negativo. Atraía a las mujeres a la aventura no con argumentos, sino con una actitud abierta y espontánea que contagiaba su mente. Entiende, todo empieza en ti. Cuando llegue el momento de volver físicas la seducción, prepárate para liberarte de tus inhibiciones, tus dudas, tus persistentes sensaciones de culpa y ansiedad. Tu seguridad y serenidad tendrán más poder para contagiar a la víctima que todo el alcohol que puedas aplicar. Exhibe ligereza de espíritu. Nada te molesta, nada te amilana. No te tomas nada en forma personal. Invitas a tus objetivos a deshacerse de las cargas de la civilización, a seguir tu ejemplo y tu rumbo. No hables de trabajo, deber, matrimonio, pasado o futuro. Muchas otras personas lo harán. En cambio, ofrece el raro estremecimiento de perderse en el momento, donde los sentidos cobran vida y la mente queda atrás. Cuando él me besaba, provocaba una reacción que yo no conocía ni había imaginado jamás. Un vértigo de todos mis sentidos. Era una alegría instintiva contra la que ningún encargado amonestador y razonador dentro de mí me habría servido. Era algo nuevo e irresistible
y finalmente avasallador. Seducción, palabra que implica ser conducido, tierna y delicada. Linda Christian. Claves para la seducción. Hoy, más que nunca, nuestra mente se halla en un estado de constante distracción, bombardeada por información interminable, proveniente de todas direcciones. Muchos de nosotros advertimos el problema, se escriben artículos, se hacen estudios, pero se convierten simplemente en más información por asimilar. Es casi imposible desactivar una mente febril. El solo intento detona más ideas, una inescapable caza de espejos. Quizá recurrimos al alcohol, las drogas, la actividad física, cualquier cosa que nos ayude a que la mente afloje el paso, a estar más presentes en el momento. Nuestra insatisfacción ofrece al hábil seductor oportunidades infinitas. Las aguas en torno tuyo abundan en personas que buscan algún tipo de liberación de la sobreestimulación mental. El atractivo del placer físico, sin cargas, las hará morder el anzuelo, pero mientras tú rondas las aguas, comprende. La única manera de relajar una mente distraída es hacer que se concentre en una cosa. Un hipnotista pide a un paciente concentrarse en un reloj oscilante. Una vez que el paciente se concentra, la mente se relaja. Los sentidos se despiertan. El cuerpo se vuelve propenso a toda clase de novedosas sensaciones y sugestiones. Como seductor, eres un hipnotista y haces que el objetivo se concentre en ti. Cuando entorno los ojos bajo el sol otoñal y respiro el aroma de tu cálido seno, ante mí perfilan felices litorales, que deslumbran los fuegos de un implacable sol. Una isla perezosa donde naturaleza produce árboles únicos y frutos sabrosísimos. Hombres que ostentan cuerpos ágiles y delgados, y mujeres con ojos donde pinta el asombro. Guiado por tu aroma hacia mágicos climas, veo un puerto colmado de velas y de mástiles, todavía fatigados del oleaje marino, mientras del tamarindo el ligero perfume que circula en el aire y mi nariz dilata, en mi alma se mezcla el canto marinero. Charles Baudelaire. Perfume exótico, las flores del mal. A lo largo del proceso de seducción, has ido llenando la mente de tu objetivo. Cartas, recuerdos, experiencias compartidas te mantienen constantemente presente, aun cuando no estés ahí. Al pasar ahora a la parte física de la seducción, debes ver más a menudo a tus objetivos. Tu atención debe volverse más intensa. Errol Flynn era un maestro en este juego. Cuando se fijaba en una víctima dejaba todo lo demás. Hacía sentir a la mujer que todo pasaba a segundo término. La carrera de él, sus amigos, todo. Luego la llevaba a un pequeño viaje, de preferencia en medio de agua. Poco a poco el resto del mundo se desvanecía al fondo y Flynn ocupaba el centro del escenario. Cuanto más piensen tus objetivos en ti, menos se distraerán en ideas del trabajo y deber. Cuando la mente se concentra en una cosa, se relaja, y en esas condiciones todas las pequeñas ideas paranoicas a las que nos inclinamos, ¿de verdad me quieres? ¿Soy suficientemente inteligente o guapa? ¿Qué me deparará el futuro? Desaparecen de la superficie. Recuerda, todo empieza en ti. No te distraigas, está presente en el momento y tu objetivo te seguirá. La intensa mirada del hipnotista produce una reacción similar en el paciente. Una vez que la mente febril del objetivo empieza a serenarse, sus sentidos cobrarán vida y tus señuelos físicos
duplicarán su poder. Ahora una mirada ardiente lo hará sonrojarse. Tenderás a emplear señuelos físicos que actúen principalmente sobre los ojos, el sentido del que más dependemos en la cultura actual. Las apariencias son críticas, pero tú persigues una agitación general de los sentidos. La bella Otero se cercioraba de que los hombres repararan en sus pechos, su figura, su perfume, su manera de caminar. No permitía que predominara ninguna parte en especial. Los sentidos están interrelacionados. Una apelación al olfato detonará el tacto. Una apelación al tacto detonará la vista. El contacto casual o accidental, es mejor un roce de la piel que algo más enérgico de inmediato, provocará una sacudida y activará los ojos. Modula sutilmente la voz, hazla más lenta y grave. Vivos, los sentidos desplazarán las ideas racionales. En Los extravíos del corazón y del ingenio, novela libertina del siglo XVIII, de Crébillon hijo, Madame de Lursay intenta seducir a un muchacho, Melcourt. Sus armas son diversas. Una noche en una fiesta ofrecida por ella se pone un vestido revelador. Su cabello está ligeramente alborotado. Lanza al chico miradas ardientes. Su voz tiembla un poco. Cuando están solos, ella hace inocentemente que él se siente más cerca y habla más despacio. De pronto empieza a llorar. Melcourt tiene muchas razones para resistirse. Se ha enamorado de una joven de su misma edad y ha oído rumores sobre Madame de Lursay que deberían hacerle desconfiar de ella, pero la ropa, las miradas, el perfume, la voz, la proximidad de su cuerpo, las lágrimas, todo empieza a abrumarlo. Una indescriptible agitación revolvió mis sentidos. Melcourt sucumbe. Los libertinos franceses del siglo XVIII llamaban a esto el momento. El seductor lleva a la víctima a un punto en que éste exhibe señales involuntarias de excitación física que pueden advertirse en varios síntomas. Una vez detectadas esas señales, el seductor debe trabajar rápidamente, aplicando presión al objetivo para que se pierda en el momento. El pasado, el futuro, todos los escrúpulos morales desvanecidos en el aire. En cuanto tus víctimas se pierden en el momento, todo se ha consumado. Su mente, su conciencia ya no las contiene. El cuerpo cede al placer. Madame de Lursay atrae a Melcourt al momento creando un desorden generalizado de los sentidos, volviéndolo incapaz de pensar claramente. Al llevar a tus víctimas al momento, recuerda algunas cosas. Primero, un aspecto desordenado, el cabello resuelto, el vestido arrugado de Madame de Lursay, ejerce mayor efecto en los sentidos que una apariencia pulcra. Sugiere la recámara. Segundo, debes estar alerta a las señales de excitación física. Sonrojamiento, temblor de voz, lágrimas, una risa inusualmente enérgica, movimientos de relajación del cuerpo. Cualquier tipo de reflejo involuntario, pues el blanco imita tus gestos. Un revelador lapsus linguae. Estos son signos de que la víctima se desliza hacia el momento y de que ha de aplicarse presión. En 1934, el futbolista chino Li conoció a la joven actriz Lang Ping en Shanghái. Él comenzó a verla con frecuencia en sus partidos animándolo. Se encontraba en eventos públicos y él la descubría mirándolo con sus extraños y ávidos ojos y volteando luego a otro lado. Una noche la halló sentada junto a él en una recepción. La pierna de ella rozó la de Li. Platicaron y ella lo invitó al cine. Una vez ahí, ella apoyó la cabeza en su hombro. Murmuró algo a su oído sobre la película. Luego pasearon por las calles y ella le rodeó la cintura con el brazo. Lo llevó a un restaurante, donde bebieron un poco de vino.
Lee la llevó al hotel donde él se hospedaba y ahí se vio arrollado por caricias y palabras dulces. Ella no le dio oportunidad de retroceder ni tiempo de serenarse. 3 años más tarde, Lang Ping, quien pronto adoptaría el nombre de Jiang Qing, practicó un juego similar con Mao Zedong. Ella sería la esposa de Mao, la infausta Madame Mao, líder de la banda de los 4. La seducción, como la guerra, suele ser un juego de distancia y aproximación. Al principio sigues a tu enemigo a cierta distancia. Tus armas primordiales son tus ojos y una actitud misteriosa. Byron tenía su famosa mirada de soslayo, Madame Mao sus ojos ávidos. La clave es hacer que la mirada sea breve y al grano y luego desviarla, como una estocada al hender la carne. Haz que tus ojos revelen deseo y mantén inexpresivo el resto de tu cara. Una sonrisa echaría a perder el efecto. Una vez caldeada la víctima, acorta rápidamente la distancia pasando al combate cuerpo a cuerpo, en el que no das al enemigo margen de retirarse, ni tiempo para pensar o considerar la posición en que lo has colocado. Para eliminar aquí el elemento de temor, sírvete de los halagos. Haz que el objetivo se sienta más masculino o femenino. Elogia sus encantos. Es culpa suya que hayas procedido al contacto físico y tomado la iniciativa. No hay mayor atractivo físico que hacer que el objetivo se sienta tentador. Recuerda, el corsé de Afrodita, fuente de sus indecibles poderes seductores, incluía, entre otros, el del dulce halago. La actividad física compartida es siempre un señuelo excelente. El místico ruso Rasputín iniciaba sus seducciones con un señuelo espiritual, la promesa de una experiencia religiosa compartida. Pero luego sus ojos traspasaban a su víctima en una fiesta e inevitablemente él la sacaba a bailar, acto que se volvía cada vez más sugestivo conforme él se acercaba a ella. Cientos de mujeres sucumbieron a esta técnica. En el caso de Flynn, la táctica era nadar o navegar. En medio de la actividad física la mente se desconecta y el cuerpo opera de acuerdo con sus propias leyes. El cuerpo del objetivo seguirá tu ejemplo, será reflejo de tus movimientos, tan lejos como quieras llevarlo. En el momento, todas las consideraciones morales se desvanecen y el cuerpo vuelve a un estado de inocencia. Puedes crear parcialmente esa sensación mediante una actitud desenfadada. No te preocupes por el mundo o lo que la gente piense de ti. No juzgues de ningún modo a tu objetivo. Parte del atractivo de Flynn era su total aceptación de una mujer. No le interesaba un tipo de cuerpo particular, la raza de una mujer, su nivel de estudios, sus convicciones políticas. Se enamoraba de su presencia femenina. La atraía a una aventura libre de las restricciones de la sociedad y de juicios morales. Con él, ella podía cumplir una fantasía, lo que para muchas era la posibilidad de ser enérgicas o transgresoras, de experimentar un peligro. Así que líbrate de tu tendencia a moralizar y juzgar. Has atraído a tus objetivos a un momentáneo mundo de placer, suave y acogedor, sin reglas ni tabúes. Símbolo: la balsa, flotando al mar, dejándose llevar por la corriente. La costa desaparece pronto y los dos están solos. El agua te invita a olvidar toda preocupación e inquietud, a sumergirte. Sin ancla ni dirección, desprendido del pasado, abandónate a la sensación de la deriva y pierde lentamente toda compostura. Reverso. Algunas personas caen presa del pánico cuando sienten que caen en el momento. Con frecuencia, usar señuelos espirituales ayudará a encubrir la naturaleza crecientemente física de la seducción. Así operaba la seductora lésbica Natalie Barney. En sus mejores días, a principios del siglo XX, el sexo lésbico era sumamente transgresor
y las mujeres, para quienes representaba algo nuevo, solían tener una sensación de vergüenza o suciedad. Barney las conducía al contacto físico, pero tan envuelto en poesía y misticismo que ellas se relajaban y se sentían purificadas por la experiencia. Hoy pocas personas sienten repugnancia por su naturaleza sexual, pero muchas están a disgusto con su cuerpo. Un método puramente físico de seducción las alterará y perturbará. En cambio, haz que todo parezca una unión espiritual, mística, y ellas notarán menos tus manipulaciones físicas.